Feliz inicio de semana para todos mis hermanos y mis amigos que cada día nos ven aquí en este canal de YouTube y en tu espacio Desayunando con Jesús. El Señor es poderoso y a Él sea toda nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra exaltación. Sean a Él, porque Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Tu hermano pastor Isaac Pimentel, haciéndote compañía en este programa que está haciendo de tanta bendición para tantas personas, que yo sé que el Espíritu de Dios cada día los convoca y les habla, les ministra y les instruye en este devocional diario que es su espacio, porque es suyo, Desayunando con Jesús. Y en el día de hoy yo quiero tomar algunos minutos para reflexionar sobre una serie de elementos, cosas que pasan dentro de un culto y sobre unos personajes que son esenciales, importantes, si cabe la palabra, en un culto de adoración a nuestro Dios. Son los músicos. Cuando hablamos de la música en la iglesia, nos referimos a aquello que prácticamente casi a todos nos gusta. Es difícil encontrar a alguien que no le guste la música. Quizás ciertos géneros no le puedan gustar, pero la música le gusta a la mayoría de las personas. Y a nosotros, los que tenemos ambiente de templo, de congregación, pues sentimos, ¿verdad?, la necesidad de que en nuestros servicios haya música con la que se adore al Señor. Lo vemos en la Biblia, en los libros de los Salmos, en muchos versículos bíblicos encontramos instrumentos de música con lo que se adora al Señor. Ahora bien, los instrumentos en las congregaciones no se tocan solo. Hay personas que son los que con sus manos tocan estos instrumentos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, esto estaba reservado para los levitas, que eran los que invocaban a Dios con la alabanza a través de la música. Hoy en día, pues tenemos hombres y mujeres que entendemos han sido consagrados para la adoración a través de la música en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estos hombres, estas mujeres, dejan mucho que desear de lo que tiene que ser un verdadero adorador. Hay muchas congregaciones que para nadie es un secreto que su gran dolor de cabeza son las personas que ministran la música. ¿Por qué? Porque muchas veces no se comportan a la altura que deberían comportarse, ni dan el ejemplo que deberían de dar. Para nadie es un secreto que hay muchos músicos que se dedican a tener 2, 3, 4 novias, aún dentro de la misma congregación. Hay músicos que son carnales y esa es la realidad. Otros que no escuchan un mensaje. Por ejemplo, a mí mismo como predicador, ustedes no saben la cantidad de veces que uno va a una congregación a predicar y los músicos literalmente desaparecen del culto. Hay momentos donde cuando usted termina de ministrar y viene el ministerio de adoración, a ellos hay que salirlo a buscar porque están en la calle, porque se fueron a beber agua, porque se fueron a beber jugo, porque se fueron a masticar chicle, porque se fueron a conversar hacia afuera durante se está exponiendo el mensaje de Dios. Porque para ellos el culto solo es el momento en el que ellos van a estar ahí adelante tocando. ¿Qué acontece? Que esa es una obra de las tinieblas. Esos hombres, esas mujeres deben entender que ellos son una pieza clave en el culto, que ellos son los encargados de dirigir al pueblo a la presencia de Dios.
de llevar al pueblo a una adoración genuina. Y ellos están ahí como ministros de alabanza, como ministros de adoración. En diferentes congregaciones tienen diferentes nombres. Pero lo esencial de un músico es participar en el culto utilizando el arte de la música para con ella invocar a Dios y que el Dios que nosotros servimos se sienta bien con lo que se le está haciendo. Pero cabe destacar que hay mucho libertinaje en la música de hoy. Desde músicas que no tienen nada que ver con Cristo. Y hablo de letras, ¿verdad? Y ahí entraríamos en el adorador, en el que está ministrando la alabanza a través de la canción. Pero quiero que me escuchen esto. Hay alabanzas que no hablan de Cristo por parte, que han sacado al sujeto de la adoración, que no sirven para adorar, porque una alabanza que no exalte a Cristo, que es a quien fuimos a adorar, no sirve para estar en un altar. Pero ¿qué acontece? Yo he tenido la oportunidad de ministrar con hombres de Dios que son verdaderos adoradores en el arte de la música. Te voy a mencionar algunos nombres. Pudiera mencionar muchos, pero te voy a mencionar algunos nombres. Hay un joven, un muchacho joven llamado Jonás Jiménez. A Jonás Jiménez yo lo conocí ministrando en los campamentos de IPJ, Concilio IPJ, donde Dios me ha dado la oportunidad de predicar en alrededor de 20 campamentos. Este joven que hoy en día está pastoreando en Estados Unidos, ministro de Dios. Y cuando este joven en esos campamentos tocaba su instrumento, el piano, que era mayormente donde él más se destacaba, por lo menos en los campamentos, literalmente la presencia de Dios se manifestaba. Este muchacho ministrando a Jehová, la gente era libre. Manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, liberaciones extraordinarias producía este muchacho tocando su piano. Ve un adorador, muchacho entona alabanzas al Señor. Otro joven, Wilmin Arias, muchacho joven también, ministro del Señor, que durante todo el tiempo que tú estabas predicando, tú tenías ese muchacho ahí sentado, a él y al ministerio que con él estaban adorando a Dios. Tanto Jonás como Wilmin, muchachos adoradores de alto nivel, que yo llegué a tenerlo en diferentes ocasiones en la congregación que pastoreo aquí en San Pedro de Macorís. Y un ministerio, no sé si todavía está funcionando, que se llamaba Eje de su Gloria, o se llama Eje de su Gloria, que no sé si todavía funciona, que me impactaba la forma en la que estos muchachos adoraban al Señor. El ministerio Idequel de Consuelo, dirigido por Nando Bryan, ministerio que cuando invocaba a Dios, la gloria de Dios se hacía presente, y muchos más. La lista es larga. He conocido muchos músicos que realmente son ministros de la adoración al Señor, porque es importante que nosotros entendamos que debe de haber un código de santidad en aquellos que van al altar. Pero ¿qué acontece cuando nosotros vemos muchos músicos hoy que hay que salirlo a buscar en medio de un culto, que llegan a los cultos y ni siquiera se presentan a Dios para tocar un instrumento, que viven vidas ajenas a la voluntad de Dios? Esa es una estrategia del diablo para subirse en los púlpitos y apagar los cultos. Por eso a veces usted ve cultos donde la gloria no desciende, porque Dios no desciende donde su santidad no es respetada. Escuche qué palabra. Entonces, ¿qué pasa? Debemos entender
que hay que tener mucho cuidado con la adoración en el altar. Los que están ahí arriba ministrando a Dios son ministros y así deben verse. Hombres y mujeres de Dios que sirven al Señor con instrumentos y con alabanza. Un músico cristiano no debe estar tocando músicas inconversas en centros de bebida, bares, restaurantes, cruceros, y luego bajarse de ahí para venir al altar. No se puede, porque los santos no se mezclan. Y aunque alguien te diga que sí, piense usted, un levita en los tiempos de David, que se fuera a tocar a la taberna y bajara de la taberna para el santuario a tocarle a Jehová, ¿qué usted piensa que le iba a suceder? Bueno, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado su santidad. Escúcheme esto con mucha atención. Dios no ha cambiado su santidad. No la ha cambiado. La adoración a Dios es la adoración a Él. Y eso no puede mezclarse. Y no estoy hablando de género, para que tampoco me vayan a etiquetar. Estoy hablando de adoración en sentido general. Estoy hablando del ministro que toma la guitarra, el piano, la batería, el bajo, el trombón, la flauta, la trompeta. Dicen que el güirero no es músico, pero el que toma el güiro, la güira, las congas, los instrumentos de percusión, debe de tener un código de ética espiritual. Debe de saber cómo se conduce en la casa de Dios. Esto no es relajo. Por eso es que usted ve tantas cosas en los altares. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Lo de Dios se respeta. Y si usted se consagró para usted honrar a Dios con un instrumento, hágalo bien. Hágalo en santidad y hágalo de manera correcta. Bueno, que hay muchas congregaciones que no honran al músico. Bueno, y eso es otra cosa. Como hay muchísimas congregaciones también que no honran los predicadores. Normal. Y no por eso uno va a dejar de predicar o de hacer la obra de Dios. Porque la obra de Dios está por encima de cualquier cosa humana. Si el hombre no te honra, que te honre Dios, que ese sí sabe honrar. Y muchos saben de lo que le estoy hablando. Porque también a veces ponemos nuestra mirada y nuestra fe en los hombres y no en Dios. Un músico maticachicle que no escucha mensaje, que solamente va al culto si él va a tocar, porque si el culto es de oración, él no va. No va. Culto de oración, no, él no va a tocar. Y si va cuando el culto ya se está terminando. Por eso yo quiero bendecir hoy a los que ministran la música en Casa de Reforma y Avivamiento, donde tenemos verdaderos músicos consagrados al Señor. Juan Francisco Pimentel, Edward Joshua Pimentel, Adonis Concepción, Joan Ortiz, mi hijo Junior, son músicos que adoran al Señor. Ahora bien, por cierto, Junior pone esa guitarra a hablar la adoración. Junior Suárez es un ministerio que en más de una ocasión han ministrado con ángeles, que la iglesia ha escuchado los ángeles cantando. No di que no. Por más de una hora, la iglesia, Casa de Reforma y Avivamiento, tuvo la experiencia de escuchar a los ángeles cantar. Y recientemente, este año, tuvimos un servicio donde se escuchaban a los ángeles adorar junto con ese ministerio de adoración. Porque quiero que alguien me oiga esto. Cuando hay verdaderos adoradores, los ángeles adoran. Jesús dijo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. En el libro de los Hebreos, cuando hay un culto a Jehová, allí está el Señor. Allí hay ángeles de Dios que también adoran. Hay adoradores que saben provocar presencia, que saben provocar gloria. Y alguien me dirá: ¿cómo así que provocar?
¿No dice la Escritura que cuando los 4 seres vivientes adoran, algo sobrenatural pasa en el cielo y hasta los ancianos que están sentados tiran sus coronas cuando esos 4 seres vivientes adoran? Hay gente que cuando adora a Dios hace que la presencia de Dios se manifieste. Y como ustedes han podido ver, no estoy hoy tocando el tema de los adoradores que cantan, sino de los adoradores que tocan instrumentos. Porque para los adoradores que cantan, que alaban a Dios con su boca, tengo otro desayunando, donde hablaremos de ellos. Pero hoy he querido hablar de los músicos, de aquellos llamados para ministrar a Dios en ese arte poderoso y precioso. Santifíquense, busquen a Dios. Mi intención no es ofender. He ido a muchas congregaciones donde durante todo el mensaje los músicos hasta me acompañan, tocando, adorando al Señor. Por cierto, el pasado viernes estuve en Boca de Yuma ministrando y los músicos nunca se bajaron del altar durante todo el tiempo que estuve ministrando la palabra. Ahora te voy a decir algo. Lo que tú hagas para el Señor, hazlo para gloria y para honra de su nombre. Lo que tú haces para el Señor, hazlo con amor, pero hazlo con integridad. Exalta a Dios con lo que tú haces para Él. Yo sé que hay muchas congregaciones que tienen buenos adoradores. Por ejemplo, se me escapaba Kitsaín Jiménez, que hoy en día es pastor también en los Estados Unidos. Muchacho que yo vi crecer ahí en la Jerusalén Primera, cuando yo iba a predicar, que él se congregaba en esa congregación, siempre lo veía ahí. Un muchacho que danza, que se mueve en el espíritu tocando su piano. Así vi yo a Kitsaín en muchos eventos donde pude ir a predicar y ministrar junto con él. Pero te voy a decir a ti algo. Yo sé que así hay muchos, y muchos se me han olvidado, y muchos no lo tengo ahora mismo, y muchos quizás no lo pueda mencionar por un asunto de tiempo. Pero también hay muchos que deberían ser bajados de los altares hasta que se arrepientan y busquen a Dios de corazón. Esté desayunando con Jesús, viene a bendecirte, pero también a confrontarte. En esta mañana, en este lunes, inicio de semana, quise hablar sobre este tema, porque lo sentí en mi espíritu y sentí la necesidad de hoy tocar este tema. Músico, Dios te ha llamado a ti a que toques. Cuando David tocaba, el espíritu malo que había en Saúl se iba. Cuando tú tocas, Jehová, los demonios se tienen que ir. Hay sanidad en la adoración a través de la música. Hay bendición. Yo he visto gente venir a los pies de Cristo solo en el tiempo que se toma para la adoración. Yo lo he visto aquí mismo en Casa de Reforma y Avivamiento, en lugares donde he ido a predicar. Los he visto venir a los pies de Cristo cuando hay verdaderos adoradores en el altar. Así que sirvamos a Dios, hagamos las cosas bien para el Señor. Y a ti, músico que me estás escuchando, no te enojes conmigo. Si tú no eres de ese grupo, adora a Dios, pero tú mismo sabes que lo que estoy diciendo es verdad y tengo conocimiento de causa. Toda mi vida he estado en el Evangelio y he recorrido todo mi país, predicando este santo Evangelio. Así que te invito, hermano, amigo, a que te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hoy oro para que el Señor te bendiga en toda esta semana, para que el Señor te prospere y para que el Señor guíe tus pasos. Consulta a Dios en todo lo que hagas. No apartes ni a derecha ni a izquierda tu corazón de la palabra del Señor. Déjate dirigir por ella, porque en ella es que encontramos a Cristo. Otra cosa, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.